Tan desanimado había quedado el pueblo alemán después de la derrota de la Primera Guerra Mundial y la depresión económica posterior que el carismático Hitler parecía ser la respuesta de Dios a la oración, al menos para la mayoría de los alemanes. Pero una excepción a este pensamiento fue el teólogo alemán Dietrich Bonhoeffer, que estaba decidido no solo a refutar esta idea, sino también a derrocar a Hitler. Tuvo la oportunidad de quedarse en los Estados Unidos, en medio de la tensión que pronosticaba una guerra mundial. Pero él prefirió regresar a su amada tierra, a cuidar del rebaño que Dios le había entregado. Finalmente, se descubrieron sus esfuerzos de resistencia, principalmente su papel en el rescate de judíos. En una tarde de abril de 1943, dos hombres llegaron en un Mercedes negro, metieron a Bonhoeffer en el automóvil y lo condujeron a la prisión de Tegel. El 9 de abril de 1945, un mes antes de que Alemania se rindiera, fue ahorcado con otros 6 miembros de la resistencia. Una década después, un médico del campo que presenció el ahorcamiento de Bonhoeffer habló sobre su experiencia. Los prisioneros fueron sacados de sus celdas y se les leyeron los veredictos del Consejo de Guerra. A través de la puerta entreabierta en una habitación, vi que el pastor Bonhoeffer, antes de quitarse la ropa de la prisión, se arrodilló en el suelo orando fervientemente a su Dios. Me conmovió profundamente la forma en que oró este adorable hombre, tan devoto y tan seguro de que Dios escuchó su oración. Volvió a decir una oración y luego subió los escalones hacia la horca, valiente y sereno. En los casi 50 años que he trabajado como médico, nunca he visto morir a un hombre tan completamente sumiso a la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que vaya a la cárcel. Yo me imagino que Dietrich, cuando le preguntaban esto, capaz que pensaba así, no sé, ¿cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Que termine en la cárcel, capaz. Pero hay una similitud en la vida de Dietrich Bonhoeffer, que lo encontramos en la Biblia, una persona que se llamaba Pablo, que vivía situaciones similares. Y yo cuando leía el libro de los Hechos me encontraba, vas leyendo y terminó preso. Vas leyendo y terminó preso. Y vos decís, pero ¿qué onda? Hoy vamos a leer un pasaje conocido por todos, está en Hechos 16:16. Vamos a leerlos por partes. Y dice así, Hechos 16:16. Una vez, cuando íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una joven esclava que tenía espíritu de adivinación. Con sus poderes ganaba mucho dinero para sus amos. Primero vamos a leer el contexto acá, porque es algo loco que me gustaría resaltar. El contexto es el siguiente. A esta altura del libro de Hechos, hay algo que se llama el segundo viaje misionero de Pablo. Pablo, cuando se convirtió, dijo, yo tengo que extender este mensaje a todos lados. Entonces él organizó distintos viajes misioneros. Este era el segundo. Y dice que él, mientras iba avanzando, por ejemplo, querían ir a la provincia de Asia, el Señor nos los dejó. Después querían ir para otro lado, el Señor tampoco le dijo, no, por acá no quiero. Y dice que Pablo una noche tuvo una visión, tuvo un sueño, donde un joven le decía, venite para acá, para Macedonia, dale, venite, que te necesitamos. Entonces se levantó, no poco lento, dijo, no, tenemos que ir para allá claramente. Cuestión, que esto de que quería ir para acá, quería ir para allá y no podía, el Señor como que le iba acorralando para que vaya a un lugar. Algunos teólogos dicen que, como Pablo era un erudito, él diseñó un plan. Dijo, bueno, el Señor me está mandando a que haga esto. Voy a diseñar un plan y bueno, voy a buscar puntos estratégicos donde la iglesia se pueda expander. Y sin embargo, cuando estaba llevándolo a cabo, el Señor le dijo, por acá no, yo te quiero acá. Esto nos demuestra, hermanos, que cualquier cosa que querramos hacer para Cristo, para el Señor, tiene que nacer de su espíritu. Cualquier cosa que querramos hacer tiene que nacer de su espíritu. ¿Nunca les pasó que planificaron algo? Que dijeron, che, yo quiero viajar a tal lugar, por ejemplo. ¿Cómo estoy con los viajes?
yo quiero viajar a tal lugar, ¿no? Y uno se empieza ahí a embalar, bueno, y tal día voy para este lado y tal día voy para otro, y ya estoy ahí, estoy por salir y de repente estoy yendo al aeropuerto, me llega un mail, tu vuelo se demoró. Y resulta, a muchas personas les pasó también no, tu vuelo se canceló hasta nuevo aviso, porque no se puede, y vos te quedás ahí como, y se empiezan a complicar las cosas, ¿no? Como que algo está impidiendo que vos avances hacia donde vos planificaste ir. Por eso, cada vez que planifiquemos, hermanos, pongamos al Señor en primer lugar. Sigamos sus planes y no los nuestros. Seguimos. En el versículo 17 dice que esta mujer que iba así, ganaba dinero, dice que lo seguía a Pablo y a mí, a nosotros gritando: estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les anuncian a ustedes el camino de salvación. Así continuó esta mujer durante muchos días. Por fin, Pablo se molestó tanto que se volvió y reprendió al espíritu. En el nombre de Jesús te ordeno que salgas de ella. Y en aquel mismo momento el espíritu la dejó. Cuando los amos de la joven se dieron cuenta de que se les había esfumado las esperanzas de ganar dinero, echaron mano a Pablo y a Silas y los arrastraron a la plaza ante las autoridades. Entonces la multitud se amotinó contra Pablo y Silas y los magistrados mandaron que les arrancaran la ropa y los azotaran. Medio largo el versículo, pero uno dice, ¿no? Vamos a recalcular. Jesús no quería que vaya para acá, no quería que vaya para allá. Me manda para acá y cuando hago la voluntad del Padre, me pasa todo esto, me empiezan a cascotear, me arrastran ahí a la plaza, todo, dice arréstenlo. Pero hay un detalle que me vuela la cabeza, que dice, cuando íbamos al lugar de oración. Dicen que cuando Pablo se estableció ahí con Silas y Lucas, que es el autor de Hechos, dicen que encontraron un lugar de oración que estaba lejos. Y ellos todos los días iban caminando, iban al lugar de oración, y esta mujer iba atrás. Estos son los siervos amados. Ojo, este es un comentario. La mujer no estaba mintiendo, estaba diciendo estos son siervos, vienen a traer el camino de salvación. No estaba mintiendo, ¿no? Estamos todos de acuerdo. Estaba diciendo la verdad, pero estaba endemoniada. Esto nos enseña, comentario nomás, que muchas veces podemos decir verdades con el espíritu incorrecto. Y me hacía acordar vieron que hoy en día está muy de moda cuando ves algo que no, en Facebook, en Instagram, que empezás a comentar. La verdad que no estoy de acuerdo. Dios te bendiga. ¿Viste? Ese Dios te bendiga como cortante así, es equivalente a una patada en la pera, ¿no? Como, sí, Dios te bendiga, hermano. ¿Viste? O estás hablando con alguien y, bueno, muchas bendiciones con el que te cae mal, por lo general. Que Dios te bendiga, ¿eh? Es como que estás diciendo lo correcto, pero con el espíritu, pero totalmente incorrecto, mal. Comentario nomás. Pero seguimos acá, que dice, cuando íbamos, perdónenme que si me voy me enrosco, cuando íbamos al lugar de oración, Pablo y Silas y Lucas iban hacia ese lugar todos los días, y de repente esta mujer arrancó ahí, y Pablo ahí dice que aguantó unos días, no se sabe bien por qué, pero dice, en el nombre de Jesús te reprendo, el espíritu se fue. Y ahí se pudrió todo. Pero yo me preguntaba una cosa, ¿cuántas veces a nosotros viene una persona con algún problema en la semana que nos quiere, necesito ayuda con esto, o una persona que está pasando un momento difícil y nuestra respuesta a veces es, venite a Coa el domingo, venite el domingo, ¿no? Venite al lugar de oración, venite. Voy a estar orando por vos, viste, siempre en futuro. Voy a estar orando por vos, nunca, bueno, vamos a orar. Que esa debería ser nuestra reacción, ¿no? Vení, vamos a orar acá. Y esto nos muestra el primer principio. Cuando caminamos en la voluntad del Padre, no podemos posponer lo que Dios nos envía a hacer.
porque esto de liberar a las personas, de adorar y de llevar el mensaje de salvación, era el mandato que Jesús le dejó a Pablo, pero nos dejó a nosotros. Y Pablo estaba haciendo lo correcto, dijo, no, a esta la tengo que liberar. Hizo así, se fue el espíritu, pero ahí se pudrió todo. ¿Cuántas veces posponemos las cosas, hermanos? Dejemos de posponer. Somos una generación totalmente procrastinadora. Lo tiramos todo para adelante, ¿no? Después nos queda poco tiempo y queremos hacer todo juntos y vivimos estresados. Dejemos de posponer lo que Dios nos envía a hacer hoy. Porque si estamos sumergidos en su voluntad, tenemos que hacer las cosas hoy, cuando Dios nos envía a hacerlo. Y acá hay otra cosita también, que cuando Pablo libera a esta muchacha, se le vinieron en contra los amos porque se estaban quedando sin su fuente de ingresos. Y aparte, dice que como que ganaba bien la chica. O sea, ganaba buena pasta, ¿no? Y esto me hacía pensar que cuando actuamos obedeciendo lo que Cristo nos envía a hacer, no siempre vamos a contar con la aprobación del mundo. No siempre vamos a contar con la aprobación de nuestro entorno. Y investigando y trayendo a memoria, hace unos años había un médico que se negó a hacer un aborto y como consecuencia de eso, le dieron una inhabilitación, terminó con una condena penal, se le pudrió todo porque él se negó, porque sus principios iban en contra de eso. Y está lleno de politólogos, de sociólogos que cuentan cómo el aborto es un negocio. Y está lleno, la Biblia está llena de ejemplos y de cómo nosotros tenemos que oponernos a eso, porque Dios no es un Dios de muerte, Dios no podemos aprobar algo así. Sin embargo, este médico, firme en sus principios, su consecuencia fue esta, inhabilitación y una consecuencia penal. No siempre, cuando hagamos la voluntad de Dios, vamos a contar con la aprobación de nuestro entorno. Y vienen todas malas por lo que voy diciendo, pero bueno, ya viene la parte buena, Seguimos con el pasaje. Después de darle muchos golpes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. Al recibir tal orden, los metió en el calabozo interior y les sujetó los pies y el cepo. O sea, los tenía arratado ahí. 25. A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y cantar himnos a Dios. Y los otros presos escuchaban. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y los presos se les soltaron las cadenas. Este pasaje, ¿cuántos lo leyeron más de una vez, no? Que está Pablo y Silas ahí, estaban ahí, sí, Pablo y Silas te adoran, y las cadenas se rompieron todas, ¿no? Yo tengo una pregunta para hacerles. ¿A dónde iban Pablo y Silas antes que se alarme todo este lío de terminar presos? ¿A dónde iban ellos? Iban a orar, iban al lugar de oración. Y a la noche nos encontramos con que ellos se pusieron a adorar al Señor, a pesar de que en el camino se les complicó la cosa, ¿no? Esto nos muestra, hermanos, que cuando caminamos sumergidos en la voluntad de Dios, a pesar de las circunstancias, debemos seguir adorando a nuestro Padre, quien es fiel y nunca nos abandona. ¿Cuántas veces se nos complica, me incluyo, se nos complica algo y lo primero que hacemos, nos olvidamos de orar, nos olvidamos de nuestro momento de intimidad, no tengo tiempo, estoy estresado, la estoy pasando mal, y lo que menos se nos ocurre es ponernos a adorar al Señor. Qué buen ejemplo ¿no? Que me desafiaba mucho, que estaban golpeados, humillados públicamente, totalmente atados en el calabozo más seguro de la cárcel, y sin embargo se pusieron a adorar, se pusieron a cantar himnos. Estaban todos rotos. No. Dije, Señor,
Mi oración es que a pesar de nuestras circunstancias sigamos adorando. Esa tiene que ser nuestra adoración. A pesar de que todo se venga abajo, debemos seguir adorando al Padre porque estamos sumergidos en sus planes. Y si estamos sumergidos en sus planes, Él prometió que va a estar con nosotros. No estaba solo Pablo y Silas, no estaban solos en la cárcel. El Señor estaba ahí y tenía un propósito por el cual ellos terminaron en ese lugar. Y aparte me los imagino, ahí no sé, en ningún lado dice si Pablo y Silas eran buenos cantantes y entonaban bien. Y dice que empezaron a adorar y empezaron a orar ahí y se empezó a temblar, empezó a temblar todo. Hermanos, Pablo no estaba solo, estaba con su hermano al lado. Y eso nos demuestra algo, la importancia de nuestra comunidad de fe. Yo tengo una hermosa familia acá, yo los considero mi familia. ¿Cuántos tienen una hermosa familia acá en Ezeiza, en Coa? ¿Cuántos? Yo me siento como en mi familia, cuando los saludo, cuando entran, hermano, bienvenido. Yo siento que son mi familia. Y este versículo nos demuestra que Pablo no estaba solo, estaba con su hermano Silas, ahí, todos cascoteados, pero estaban juntos y estaban adorando. Es necesario que tengamos nuestra comunidad de fe. El Señor te trajo a este lugar por algo. Necesitamos de nuestro hermano que lleve nuestras cargas y nosotros las de ellos. Necesitamos orar por nuestros hermanos y que ellos oren por nosotros. No existe el cristiano llanero solitario, el que está solo por ahí, como ahora quieren inculcar. No, yo total tengo Zoom en casa y puedo ver la prédica del que sea y adoro en casa, yo solo. ¿Saben qué? La oración que Jesús nos enseñó dice, Padre nuestro. No dice Padre mío, porque su oración era en comunidad, no era en la soledad. Padre nuestro. Necesitamos, y el Señor provee de nuestra familia de fe. Necesitamos de estos momentos de estar acá adorando como hoy a la mañana, que parecía que se venía todo abajo. Sí, genial. Necesitamos de nuestra comunidad de fe y es importante que contemos con nuestros hermanos. No se olvidaron de glorificar a Dios a pesar de todo. Dice que estaban ahí, Pablo y Silas, y me acordaba de este versículo, Mateo 18:20, pues donde se reúnen 2 o 3 en mi nombre, yo estoy allí entre ellos. Y este versículo a veces lo usamos, ¿vieron? Cuando hay reunión de oración a la madrugada, que vienen 2 o 3, porque bueno, están todos durmiendo. Dice, bueno, porque donde hay 2, ¿viste? Como tiene un tinte medio bajonero, ¿no? Como un bajón, no vino nadie, pero bueno, donde hay 2 o 3. No, es un versículo de esperanza, hermanos. Es un versículo que nos dice que es importante que nos reunamos, que estemos juntos. Porque suceden cosas grandes cuando la iglesia está unida, orando, adorando. ¿Cuántos viven cosas hermosas acá cuando estamos todos adorando? ¿Por qué no le das un fuerte aplauso al Señor? Y el detalle. Dice que cuando ellos estaban cantando y adorando, el versículo en ningún momento aclara que sus cadenas, no dice que sus cadenas, su calabozo, no, dice que las cadenas de los presos fueron rotas, que la cárcel se vino abajo. Eso nos indica, hermano, que cuando caminamos en la voluntad del Padre y lo adoramos a pesar de todo, nuestra adoración puede traer transformación en todo lugar donde nos encontremos. Lo repito, caminando en la voluntad del Padre, nuestra adoración puede traer transformación en todo lugar en donde nos encontremos. Tal vez no todos conozcan mi testimonio. Acá me voy a poner un poco autorreferencial, pero siempre que me pongo autorreferencial es para hablar de lo mal que me iba lejos del Señor, así que no es para nada para exaltarme. Pero en una época, mi vida iba tan mal que había 3 iglesias juntas que me tenían en una lista de oración así, como este pibe en cualquier momento la queda. Sin embargo, había 3 congregaciones orando por la vida de Lucas Lobo. No es que me quiera sentir importante ni nada, pero con el tiempo yo me acerqué al camino del Señor. Y cuando pasó esto, dije,
gloria a Dios por esas personas que me tenían en su lista de oración. Gloria a Dios tal vez por mi madre, que a pesar de que yo era un desastre y caía a cualquier hora a mi casa, encima chicos, gente grande, no era ningún santito cuando estaba en el mundo, que caía a cualquier hora y todo, y sin embargo mi madre ahí despierta, mi madre me salió en medio neutro, pero mi mamá ahí despierta, orando, ¿cómo estás, hijo? A veces era el Señor no te creó para eso, así era, así, dicho de madre. El Señor te está esperando, y vos ahí todo amanecido, bueno, sí, mamá, y me iba a dormir. Pero yo era testigo de las oraciones de esa mujer, porque cuando mi papá se iba a la mañana al trabajo, yo la escuchaba orar en su pieza. Decía, wow, entonces lo mismo hará por mí. Y cuando mi hermano se iba al trabajo, el chabón siempre estaba en la pieza durmiendo, ¿no? Pero cuando se iban todos al trabajo, yo la escuchaba a ella orar y decía, wow, debe estar orando por mí cuando me voy. Y así era. Y ella no descansaba hasta que se escuchaba la reja ahí de mi casa, que yo estaba entrando. Así que por más que el pronóstico no sea el mejor, yo te invito a que sigas orando por eso que estás esperando que el Señor haga. Porque por más que sientas que se tarda, el Señor está haciendo todo en un tiempo perfecto. Él tiene un plan, Él está bajo control. Tenemos que aprender a descansar sobre Él y que Él lo va a hacer en el tiempo correcto. Por eso, hermanos, debemos adorar a Dios, aunque todavía no veamos los resultados. Yo no sé en qué minuto de la canción que estaba cantando Pablo y Silas empezó a mover todo, ¿no? Pero debemos persistir en oración, en adoración, para que el Señor haga lo suyo. Y para finalizar, el carcelero despertó y al ver las puertas de la cárcel de par en par, sacó la espada y estuvo a punto de matarse, porque pensaba que los presos se habían escapado. Pero Pablo le gritó, no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. Comentario. En ningún momento aclaran que todos los presos que estaban ahí era gente decente o gente que estaba ahí injustamente. Sin embargo, todos los presos estaban ahí. Dato. No te hagas ningún daño, todos estamos aquí. El carcelero pidió luz, entró precipitadamente y se echó temblando los pies de Pablo y Silas. Luego los sacó y les preguntó, señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos. Luego les expusieron la palabra de Dios a él y a todos los demás que estaban en su casa. A esa hora de la noche el carcelero se los llevó y le lavó las heridas. Enseguida fueron bautizados él y toda su familia. Y acá podemos ver claramente lo que pasa cuando el Señor llega a nuestras vidas, ¿no? Lo que sucedió con este carcelero. Porque cuando el Señor llega a nuestras vidas, lo que antes usábamos para lastimar, para destruir, ahora lo que estamos haciendo, cuando el Señor llega a nuestras vidas, lo usamos para restaurar, para sanar. Porque este carcelero que primero los había cascoteado, que los había latigado, que les había hecho cualquier tipo de daño, ahora estaba lavando sus heridas. Y eso sucede en un corazón que fue verdaderamente restaurado. Yo te invito a que pongas ahí en tu cabeza qué es lo que vos hacías o hacés hoy en día que destruye a los demás o te destruye a vos. Y te invito a que se lo pongas en las manos del Señor. Que el Señor haga algo nuevo con eso. No hay mejor consejero para una madre que perdió a su hijo que otra madre que perdió a su hijo. Pero sin embargo, una madre que perdió a su hijo y está con el Señor, va a saber consolar, va a saber decirle lo que le tiene que decir. Porque el Señor nos capacita, cuando el Señor llega a nuestras vidas nos capacita. No hay mejor consejera que una madre que su hijo está en el mundo perdido en la droga, que otra madre con un hijo en la droga, pero esa madre adorando y pidiéndole al Señor por la vida de su hijo. Y que su testimonio, el testimonio de ese hijo cuando llegó al Señor, va a ser de fortaleza para esa madre que todavía está esperando. Por eso el Señor, cuando el Espíritu de Dios llega a nuestra vida, esta cambia por completo. Cuando antes lastimábamos, ahora lavamos heridas.
cuando éramos egoístas, cuando éramos medio tacaños, ahora somos las personas más dadivosas que hay. Se puso difícil. El Espíritu de Dios trae cambios a nuestra vida totalmente notorios. Ahora, parece como que venimos así, ¿no? En picada. Pero ¿saben qué? ¿Qué es lo que aprendí leyendo la palabra de Dios ahí en el libro de Hechos? Que todos seguían un plan. Y que no era el plan personal de Pablo, no era el plan personal de Pedro. No es nuestro plan el que debemos seguir. Debemos descansar en el plan soberano de nuestro Dios. Y eso nos va a dar la fortaleza para seguir adelante. Dejemos de perder el tiempo, dejemos de procrastinar, de tirar todo para adelante, como veíamos en el primer punto. Dejemos de hacer oídos sordos, caminemos hacia adelante. Seamos esas personas que fueron heridas, pero que lavamos las heridas de otros ahora, porque el Señor primero nos restauró. Está buena esta frase de que a mí el Señor me tiene en terapia ocupacional. Yo estoy en terapia ocupacional, porque yo todavía siento como que hay cositas ahí que están rotas, que el Señor sigue restaurando, ¿no? Y todos los que estamos acá debemos sentirnos así. El Señor nos trajo a este lugar para que seamos restaurados. Fíjense que Pablo y Silas estaban en la cárcel, los dos estaban hechos pelota. Sin embargo, dice que adoraron al Señor y sucedieron cosas increíbles. Y si estos ejemplos suenan capaz que poco, tenemos que seguir el ejemplo de nuestro Señor, de Jesucristo, que estando ahí en el monte de Getsemaní llorando sangre por el estrés de lo que iba a vivir, porque él sabía lo que se venía, le dijo: Padre, si es posible, apartá de mí esta copa, apartalo de mí, pero que no se haga mi voluntad. Cristo mismo, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hermanos, a veces estamos dando vuelta en el mismo pecado, estamos dando vuelta en el mismo error, estamos dando vueltas en la misma depresión, estamos dando vueltas, ponele el lugar que quieras. Estamos dando vueltas en nuestra lujuria, en nuestra sexualidad malentendida, estamos dando vueltas ahí, porque no estamos siguiendo el plan de Cristo, estamos siguiendo nuestros planes. Y si hay algo que veo acá, que a pesar de que estas personas pasaron todo esto, ellos tenían algo adentro, tenían algo que los animaba y les daba la fortaleza para seguir. ¿Quién inventó la Biblia con cierre, por favor? Quería compartirles algo que mientras venía, hoy a la mañana en realidad, mientras venía, lo venía meditando, dije: esto va perfecto, y no lo noté en el bosquejo. Pero dice así, 2 Corintios 4, 7. Esta es la clave. Ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Esto deja bien en claro que nuestro gran poder proviene de Dios, no de nosotros mismos. Por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Mediante el sufrimiento, nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de Jesús, para que la vida de Jesús también pueda verse en nuestro cuerpo. Seguimos un plan, y ese no es el nuestro. Y lo que nos impulsa, lo que debe impulsarnos, es el Espíritu de Dios dentro nuestro. Es esa luz que nosotros fuimos llamados a desparramar allá afuera. Y me gustaba cuando los pastores estaban comentando esto de las casas, porque es el claro ejemplo de lo que el Señor nos mandó a hacer. Saben que yo me siento muy privilegiado a veces. Yo me siento demasiado privilegiado a veces, los domingos a la mañana, por ejemplo. Que yo agarro el auto, me subo, me pongo el cinturón, sube mi esposa, pasamos a buscar a unos chicos y venimos tranquilos a la reunión. Acá hacemos un tremendo escándalo,
estamos cantando, adorando al Señor, que me encanta. Nunca perdamos eso, iglesia, que es hermoso lo que tenemos en este lugar con nuestra iglesia. Pero ¿saben qué? Hay hermanos que por hacer eso pueden terminar presos. No en este país, porque somos privilegiados de poder hacerlo. Pero hay hermanos que no lo pueden hacer en otros países, que lo hacen a escondidas, a pesar de las consecuencias de eso. A veces como que nos adormecemos y no nos damos cuenta que nuestro mensaje es peligroso para el mundo de afuera. Por eso hoy en día, cuando se habla de homosexualidad, de matrimonio igualitario, de aborto y qué sé yo, no podemos dar a veces nuestra opinión libremente sin que nos cascoteen, sin que nos tiren un látigo. ¿O no? La sociedad está cada vez más lejos de los valores que el Señor nos inculcó. Por eso, hoy, iglesia, te invito a que seas luz ahí en la oscuridad, en la casa de los hermanos, donde tal vez haya personas inconversas, que vivan ahí, que podamos ser luz, que podamos adorar. Y como vimos hoy, va a haber transformación en ese lugar. Porque no dice que solo las cadenas de Pablo y Silas se rompieron, sino de la de los presos que estaban ahí. Nuestra presencia, al estar en la presencia de Dios, va a traer transformación. Te animo a que sigas los planes del Padre, a que sigamos todos juntos los planes del Padre. Y nuestra oración debe ser: Señor, fortalecenos para lo que viene. Porque si del otro lado hay prisión, hermanos, nosotros tenemos que seguir este ejemplo. Si del otro lado hay familiares que van a dar vuelta la cara porque lo que digo no va con sus principios, debemos seguir adelante. Si tal vez la sociedad se me hace a un lado, debemos seguir adelante. Te invito a que te pongas de pie.